vamos a ir iniciando con los primeros comentarios con respecto al curso del día de hoy, que es el curso sobre la proclamación de la palabra de Dios. Este curso que está dirigido a los lectores en la misa que prestan este servicio en nuestras parroquias. Y pues vamos a comenzar con nuestra oración para disponernos a recibir este curso de formación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy que estamos aquí presentes, formándonos para poder recibir tu palabra y ponerla en práctica, te pedimos que nos ilumines, que nos guíes con la luz del Espíritu Santo, para que seamos portadores de tu gracia y así poder también santificar a nuestros hermanos con nuestro servicio. Todo esto te lo pedimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, al curso de la proclamación de la palabra de Dios. En este curso hablaremos acerca, número 1, de la diferencia que existe de la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Como segundo punto muy importante, veremos también lo que es los pasos para poder ser un lector de la proclamación de la palabra de Dios. En estos pasos aprenderemos quién puede y quién no puede leer las lecturas en la misa, cuál es la postura correcta que tiene que tener el lector, cuál es el testimonio que debe dar, qué personas pueden leer la palabra de Dios, y después pasaremos a cómo leer correctamente la palabra de Dios, tomando en cuenta algunos puntos muy importantes como la lectura fluida, conocer la historia de la salvación, el contexto de la palabra de Dios, también los diferentes tonos de los salmos y conocer lo que es la parte de la estructura de los leccionarios. Vamos a comenzar primero que nada sobre la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, nosotros conocemos muy bien la misa dominical. Vamos a misa los domingos y a veces de repente vamos a ir entre semana, ¿verdad? No siempre podemos ir entre semana, pero el día que sí tenemos que ir es el día del Señor, el día domingo. Y este día, pues nosotros celebramos la misa, celebramos la Eucaristía, y la Eucaristía está dividida en dos partes: liturgia de la palabra y liturgia eucarística. La liturgia de la palabra comienza desde que el sacerdote entra en este acto de entrada, en la procesión de entrada, y comienza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después termina hasta el momento de lo que son la oración universal. Después de la homilía viene la oración universal, donde pedimos por todos, y hasta ese momento termina lo que es la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra está conformada por ritos iniciales, que es el saludo del sacerdote, el acto penitencial, luego tenemos lo que son las lecturas, bueno, la oración colecta, las lecturas, lectura 1, primera lectura, el salmo, segunda lectura, aclamación, evangelio y la homilía. En algunas ocasiones, ya lo veremos ahorita más adelante con la estructura de los leccionarios, pero en algunas ocasiones vamos a tener lo que se llama secuencia. La secuencia va a venir en algunos momentos cuando hay una solemnidad o una fiesta. La secuencia es para recalcar lo que estamos celebrando. Por ejemplo, el día del Corpus Christi, podemos tener una secuencia que va a decir algún himno que va a hacer referencia al cuerpo y la sangre del Señor. O en la fiesta de Cristo Rey, también vamos a tener por ahí una secuencia que va a traer igual después de la aclamación, podemos decirlo así, unas estrofas como el Salmo, donde va a recalcar por qué Cristo se celebra como Rey del universo. Solamente en celebraciones como fiestas y solemnidades, que igual ahorita más adelante vamos a ir hablando sobre cuáles son estas celebraciones en los diferentes grados en la liturgia, ¿sí? Entonces esto es prácticamente lo que se conoce como liturgia de la palabra. Ahora, punto muy importante, esta es la estructura de la liturgia de la palabra el día domingo. De lunes a viernes vamos a tener celebraciones que se conocen como feriales. Ahorita más adelante vamos a ver lo que son las diferentes celebraciones.
Pero de lunes a viernes va a tener otra estructura también la liturgia de la palabra, porque la liturgia de la palabra solamente va a tener una lectura, la primera lectura, un salmo, aclamación y el evangelio. Se va a omitir la segunda lectura. Las misas entre semana no van a tener segunda lectura, que normalmente la segunda lectura se toma del Nuevo Testamento, de las cartas paulinas, y la primera lectura se toma del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, etc. Bueno, hasta ahí entendemos como tal la estructura de la liturgia de la palabra. Después tenemos la liturgia eucarística, que va a comenzar a partir del canto de ofrendas. Te presentamos el vino y el pan. Comenzamos con la presentación de ofrendas, los dones, el sacerdote va a preparar el altar y nos vamos a disponer para la celebración de la Eucaristía, para el momento de la epíclesis, donde se convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En este sentido, sí, hermanos, nosotros vamos a celebrar la liturgia eucarística con el mismo sentido de lo que ya hemos vivido en la liturgia de la palabra, ¿sí? Entonces, la liturgia de la palabra viene a ser la vivencia, la liturgia eucarística, donde celebramos el cuerpo y la sangre de Cristo, va a ser la vivencia de lo que ya estamos celebrando desde la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra nos va a preparar para recibir a Jesús sacramentado, ¿sí?, en el pan eucarístico. Y vamos a concluir la misa dando gracias y yéndonos a casa ya con el cuerpo de Cristo en nuestro cuerpo, ya lo comulgamos, ya recibimos su palabra. Ahora, van a venir estos puntos importantes, y esto es para los lectores. Lamentablemente, en nuestra Iglesia Católica, pues está muy mal visto el tema del servicio de los proclamadores, porque no se toma en cuenta como tal a una persona preparada para poder leer la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué hablar de una liturgia de la palabra y una liturgia eucarística? Me dirán ustedes, Daniel, ¿eso qué tiene que ver con los proclamadores? Y a mí me interesa solamente leer la palabra de Dios y ya. Bueno, pues resulta que no hemos entendido la importancia de leer las lecturas en la misa. Porque si ustedes observan, la misa está dividida en dos partes que forman una sola, y la liturgia de la palabra es la misma celebración de la liturgia eucarística. Y en la liturgia eucarística, el sacerdote participa siendo un consagrado del Señor, convirtiendo el cuerpo y la sangre de Cristo en un altar, el altar que conocemos. Un altar que es consagrado, un altar que se tiene que respetar. La pregunta ahora es, ¿cuál es el altar de la palabra? El ambón. El ambón donde nosotros pasamos a leer la palabra de Dios es el altar de la palabra. ¿Y quién va a convertir esas palabras en voz? Los proclamadores. Los proclamadores convierten la palabra de Dios escrita en un libro en una voz que se escucha en ese momento para todos. Entonces nosotros también estamos convirtiendo en ese momento lo que es palabra, lo estamos convirtiendo en vida para la comunidad. Entonces imagínense qué gran servicio estamos haciendo. No estamos leyendo cualquier libro, no estamos leyendo un cuento, ¿sí?, una historia nada más así. No, estamos leyendo algo sagrado, una historia sagrada, hermanos. Y es por ello que ahora se convierte el proclamador en un papel muy importante para el servicio de nuestra iglesia. Por eso el proclamador tiene que estar muy bien preparado. Tiene que ser una persona con un perfil muy bueno para poder participar de este servicio. Y es por ello que veremos quién puede y quién no puede participar en las lecturas, en la proclamación de la palabra de Dios, ¿sí? Y en ese sentido vamos a ir entendiendo cómo el Señor nos va a ir guiando en estos dones. Miren, en la participación litúrgica de las personas que no tienen a lo mejor este perfil, vamos a ir encontrando a personas que a lo mejor no están casadas, que están en unión libre,
personas que están divorciadas, ¿sí? Y que se volvieron a juntar, volvieron a hacer su vida, y que quieren pasar a leer la palabra de Dios. Evidentemente no se les puede negar el servicio, pueden participar, pero tienen que entrar en un proceso de conversión, en un proceso de adaptación, donde el Señor les conceda pues poder tener esta parte de la preparación, ¿sí? Que se puedan preparar integralmente con la participación del sacerdote y que puedan tener esta orientación de que cumplan con el perfil para ser proclamadores. Y acá viene la importancia. Entonces, ¿por qué le exigimos a un proclamador que tenga un buen perfil? Porque va a convertir las letras escritas en el leccionario, las va a convertir en vida para la comunidad. Y es palabra de Dios, es palabra sagrada. Y eso no se le confiere a cualquier persona. Entonces, de nosotros dependerá respetar lo sagrado en nuestras parroquias si seguimos este esquema de nuestra vida de iglesia. Entonces, es importante ver cómo el ministro tiene esta parte, ¿sí?, de tener que colaborar con el sacerdote en la celebración eucarística. Entonces, vemos acá la importancia del por qué proclamar correctamente las lecturas. Vamos a pasar entonces ahora a lo que es la estructura normal de las lecturas y les voy a dar algunas citas bíblicas para hacer rápidamente un ejercicio con respecto a la fluidez de la palabra de Dios, ¿sí? Cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios, debemos de tener una previa preparación, ¿sí? Una preparación que tiene que ser hacer 2 lecturas antes de pasar a leer. Por ejemplo, si me toca leer lo que es, les voy a dar ahorita la cita bíblica, no sé si tengan a la mano su misal. Bueno, la lectura, si no tienen su misal anual o misal mensual, les voy a dar la cita bíblica. Es del libro del profeta Jeremías, capítulo 38, versículos del 4 al 6 y luego versículos del 8 al 10, ¿sí? Y si ustedes me siguen en esta estructura de las lecturas, vamos a observar cuál es la estructura que tiene y vamos a ir subrayando en nuestro primer repaso cuáles son las palabras desconocidas, ¿de acuerdo? La actividad que vamos a hacer es subrayar las palabras desconocidas que llegamos a tener en este texto o palabras que se nos complican. Por ejemplo, a mí se me dificulta un poco la palabra desmoralizan, donde dice hay que matar a este hombre porque las cosas que dice desmoralizan, ¿sí? Tanto en su pronunciación como en su significado, como que no entiendo a qué se refiere desmoralizan. Entonces yo voy a subrayar desmoralizan. Ustedes pueden subrayar la palabra que no entiendan y si entienden todas, adelante, ¿no? Ahora bien, ahí ya tenemos unas palabras de momento confusas. Por ejemplo, Evet Melech, ¿sí? Sí. Ahora vamos a observar en esta palabra de Dios donde tiene los acentos, signos de puntuación. Evet Melech. Melech tiene acento en la primera I. Melech, no Melech. Evet Melech, el etíope. Etíope tiene acento en la I. Entonces ahí tenemos 2 palabras muy importantes que tendremos que subrayar ahí en nuestro misal para tomarlo en cuenta al momento de leer, ¿sí? Dentro de las demás palabras también antes tenemos lo echaron en el pozo del príncipe Melquías. De momento podemos confundir el acento Melquías, acento en la I, ¿sí? Y al final tenemos nuevamente, entonces el rey ordenó a Evet Melech, Melech, acento en la primera E, toma 30 hombres contigo y saca del pozo a Jeremías antes de que muera. Estos signos de puntuación hay que tomarlos en cuenta, ¿sí?, en nuestra proclamación de la palabra de Dios. Entonces, en la primera lectura que demos,
tenemos que observar estas palabras difíciles de pronunciar, difíciles de leer o si no entendemos su significado. Por ejemplo, en la primera parte que yo les decía, desmoralizan. Desmoralizan significa esta parte de deshacer el bien. La moral siempre nos va a hablar del bien y del mal, porque las cosas que dice desmoralizan, o sea, que quitan el bien a los guerreros que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. Es importante que nosotros comprendamos las palabras para que al momento de proclamar, nosotros al mismo tiempo comprendamos de qué está hablando el texto, para que cuando nosotros leamos las lecturas, sea más fluida nuestra lectura, porque estamos comprendiendo lo que estamos leyendo. No solo se trata de leer estructuradamente, sino de comprender lo que estoy compartiendo con nuestros hermanos. Ahora bien, así como el sacerdote se prepara para la celebración eucarística, tanto espiritualmente como intelectualmente, cómo son los pasos para consagrar el cuerpo de Cristo, también el proclamador de la palabra de Dios tiene que preparar previamente el contexto de la palabra que la va a hacer vida con su voz y entender primero lo que está leyendo para poderlo proclamar. Proclamar significa darle vida a la palabra de Dios. Entonces, el primer párrafo tendría que escucharse de la siguiente manera. Lectura del libro del profeta Jeremías. Durante el sitio de Jerusalén, los jefes que tenían prisionero a Jeremías dijeron al rey: hay que matar a este hombre, porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. Es evidente que no busca el bienestar del pueblo, sino su perdición. Ya escucharon este tono que le di totalmente distinto a que si lo estamos leyendo solo por leer, sino que ya entendemos que el texto nos está hablando en un sitio en Jerusalén donde los jefes tenían prisionero a Jeremías y dijeron: hay que matar a este hombre, porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. Cuando vamos comprendiendo de qué habla la palabra de Dios, nuestra lectura por consecuencia se vuelve más fluida, ¿sí? Y ahí tenemos la primera parte. Entonces ya la segunda parte o la segunda leída que le demos al texto tendrá que ser para comprender el texto. La primera es para revisar si tengo palabras desconocidas y repasar la acentuación, repasar el significado, qué quiere decir. Y la segunda lectura que vamos a dar ya es para comprender el texto. Ah, bueno, habla acá que el rey Sedecías respondió: lo tienen ya en sus manos y el rey no puede nada contra ustedes. Entonces ellos tomaron a Jeremías y descolgándolo con cuerdas, lo echaron en el pozo del príncipe Melquías, situado en el patio de la prisión. En el pozo no había agua, sino lodo, y Jeremías quedó hundido en el lodo. Ya vamos comprendiendo la palabra. Entonces, ya cuando pasamos a leer, nuestra lectura, por consecuencia, se va a volver una lectura más fluida, una lectura más clara y sobre todo que se proyecte en nuestros hermanos. Que esa palabra que nosotros estamos haciendo vida la puedan comprender. Ahora pasamos al ejemplo del Salmo. Tenemos el Salmo en esta estructura de la liturgia de la palabra: Señor, date prisa en ayudarme. Y yo voy a escucharlos a ustedes, voy a elegirlos. Tenemos por ahí a nuestra hermana María Elena para que nos comparta. Vamos a ver si usted nos puede compartir nada más el tono del Salmo. Por ejemplo, yo voy a poner el ejemplo. Señor, date prisa en ayudarme. 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 Esperen en el Señor con gran confianza.
prisa en ayudarme. Señor, date prisa en ayudarme. Espera en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Señor, date prisa en ayudarme. Espera en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Señor, date prisa en ayudarme. Y pasamos a lo que es la segunda lectura, que dice de la carta a los Hebreos: hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros, que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba, librémonos del pecado que nos ata, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En la primer parte tenemos una palabra que se llama ignominia. Esa palabra de momento se nos puede hacer difícil en la pronunciación y en su contexto, en su significado, ignominia. Y por otro lado, la palabra que tenemos después, déjenme revisar dónde era la otra palabra. A donde dice, dejemos en el segundo renglón, que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba, librémonos del pecado. De momento, esa palabra librémonos visualmente se puede ver como liberémonos, liberémonos, y no es liberémonos, es librémonos, ¿ok? Entonces acá va a venir una recomendación, hermanos, y la primera recomendación y tarea que vamos a tener los proclamadores de la palabra de Dios es comprarnos en alguna librería o en algún puesto de periódicos. Ven que es muy común estos libritos de sopas de letras, ¿sí? No sé si los han visto, ahí luego en los puestecitos de dulcecitos o en algún lugar, en alguna librería, venden estas sopas de letras, valen como 20 pesitos o 30 pesitos, no sé, pero no están caros esos libros. Bueno, cómprense unos 3 libritos de sopas de letras y cuando estén en su casa ustedes, pónganse a hacer sopas de letras, a encontrar las palabras. Y ustedes dirán, Daniel, ¿eso para qué nos va a servir? Bueno, cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios, nosotros para convertir la palabra de Dios en vida, ¿cómo inicia este proceso? El proceso es visual. El primer contacto que tenemos con la palabra de Dios es visual. Entonces tenemos que ver qué dice la palabra de Dios. Y hay algunas palabras que visualmente las confundimos, no las vemos bien y las pronunciamos mal. Aunque ortográficamente nosotros sabemos pronunciar bien los acentos, pero luego dicen, ay, no vi. Por ejemplo, apenas estaba yo viendo un video del padre Luis Toro. Y el padre Luis Toro le gusta que lean bien porque él ya sabe las lecturas bíblicas que va a exponer. Y está en un retiro con unas religiosas y le dice, a ver, vuelve a leer porque no está bien lo que está diciendo. Y la palabra era, déjenme acordar, estaba hablando del cuerpo de Cristo y decía, y habemos quienes no, y dice, no, a ver, ¿cómo dice? Dice, y habemos los que no, dice, no dice así, dice, sí, y habemos, y vuelve a repetir, habemos, y después le dice, no, habemos, dice, no es habemos, te estás pasando por una S, dice, y habrán los que no, y esa S cambia completamente el contexto de lo que estamos hablando en la palabra de Dios.
Entonces, no recuerdo bien la palabra, ahorita a lo mejor si me acuerdo se las comparto, pero a veces nosotros cambiamos en los textos de la proclamación por una palabra muy sencilla que es, le cambiamos, nos va a cambiar totalmente el contexto, ¿sí? Entonces, será muy importante comprender esta parte, ¿no? Del contexto, ¿de acuerdo? Para ello, las sopas de letras nos van a ayudar a poder, cuando nosotros hacemos esta actividad visual, ustedes ven que las palabras dice, trae, no sé, palabras de comida, queso, aguacate, papas, y tú lo vas a ir encontrando en las sopas de letras. Entonces, visualmente vas a ejercitar que cuando tú lees, con la simple vista vas a ir agilizando la fluidez de tu lectura. Había un sacerdote en el seminario, cuando tuve la oportunidad de estudiar, que incluso cuando iba a comer, se sentaba a leer los libros. Ponía su libro acá, al lado, se sentaba y estaba comiendo y estaba leyendo, solo con la vista. Y la vista es algo que podemos nosotros aportar para poder participar de la mejor manera en la fluidez, ¿ok?